Mi novia infiel intentó atraparme con un bebé que no es mío, así que la eché y expuse sus mentiras. Tengo 31 años y necesito sacar esto de mi pecho, ya que aún trato de asimilar lo sucedido en mi relación. Durante casi 3 años salí con mi novia, de 29, quien desde el principio mostró una actitud bastante exigente. Siempre esperaba cenas lujosas, regalos costosos y apoyo financiero, a pesar de que ambos teníamos trabajos y éramos adultos responsables. Al principio, no me importaba, pues la amaba y pensaba que simplemente disfrutaba de que la trataran bien. Sin embargo, con el tiempo empecé a sentir que me convertía en su cajero automático. Durante los 2 años en que convivíamos en mi departamento, yo asumía todos los gastos, alquiler, servicios, compras del supermercado e incluso los pagos de su auto. Aunque en ocasiones ella trabajaba, siempre justificaba que su salario se destinaba a gastos esenciales, como ropa, maquillaje y salidas con amigas. Esta situación provocó que la relación se volviera unilateral, pero ignoré las señales de alerta, convencido de que su estrés laboral era la causa. Todo dio un giro inesperado hace aproximadamente una semana. Empezó a comportarse de forma extraña, se mostró excesivamente protectora con su teléfono, lo mantenía con la pantalla hacia abajo y lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Además, sus salidas con amigas terminaron por generar sospechas, pues regresaba tarde y desprendía un aroma a colonia barata que no reconocía como mío. Sus historias empezaron a carecer de coherencia. Una noche afirmó haber estado en un restaurante con amigos, pero cuando comenté detalles, ni siquiera recordaba el nombre del lugar. Eran pequeños deslices que se repetían una y otra vez. El punto de quiebre se presentó el pasado martes, cuando decidí revisar su teléfono mientras se duchaba. Sé que era una invasión a su privacidad, pero mi intuición me urgía a descubrir la verdad. Lo que encontré hizo que mi estómago se hundiera. Mensajes con un tal AJ. Entre ellos, uno decía algo como: anoche fue increíble, nena, no puedo esperar a verte de nuevo, seguido de comentarios que dejaban claro que su salida con las chicas en realidad era una excusa para reunirse con este hombre, con quien había estado engañándome durante 4 meses. Luego, leí un mensaje aún peor, dirigido a una amiga: creo que estoy embarazada, pero no estoy segura si es de él o de AJ. No importa, se lo diré a mi novio, él se encargará de mí. Capturé capturas de pantalla de todos esos mensajes y se los envié a mí mismo, y luego, meticuloso, devolví su teléfono a su sitio original, intentando mantener la calma mientras planificaba mi siguiente paso. A la mañana siguiente la confronté, le mostré los textos y le pedí una explicación. Inicialmente, negó todo e intentó hacerme creer que estaba exagerando, alegando que AJ era solo un amigo. No obstante, al enfrentarla con su propio mensaje sobre el embarazo, se desmoronó, y entre lágrimas, admitió que, aunque el bebé no fuese mío, esperaba que yo me hiciera cargo porque, en sus palabras, tú eres la mejor opción para ser padre, AJ no es alguien en quien se pueda confiar. Esos hechos me dejaron estupefacto. No solo me había engañado durante meses, sino que además no sentía ni la menor pizca de culpa, como si lo único que importara fuera que yo asumiera la responsabilidad de un hijo que no era mío. Ante esta revelación, le dejé en claro que había terminado. Su reacción fue desbordada, empezó a gritar, a llorar y a arrojar objetos, suplicándome que no la dejara, asegurando que sin mí no tendría dónde ir. Le respondí que sus problemas eran suyos y, sin demora, contacté a mi arrendador para comunicarle que, al ser el único en el contrato, ella no tenía derecho legal a permanecer en el lugar. Recogí sus pertenencias, las empaqué en bolsas de basura y le di 1 hora para retirarse, advirtiéndole que de lo contrario las depositaría en el contenedor. Intentó manipularme una vez más, calificándome de frío e insensible por dejarla sin un techo, especialmente ante la posibilidad de un embarazo. Mi respuesta fue contundente: tú misma te metiste en este lío, busca a AJ y ve si él te ayuda, porque yo ya he terminado. Sin respaldo alguno, se dio cuenta de que había perdido su red de seguridad. En medio de una crisis emocional, trató de llamar a AJ, pero él no respondió y, tras varios intentos, todas las llamadas terminaron en buzón, lo que me hace pensar que hasta lo bloqueó. Finalmente, recurrió a su madre, quien, a regañadientes, accedió a recogerla. La imagen de su rostro al percatarse de que su apoyo incondicional se había esfumado, la llevo grabada en mi memoria. Una vez que se fue, intentó hacerse la víctima en redes sociales, alegando que yo la había abandonado y echado de casa de manera despiadada mientras estaba embarazada. Esto provocó que amigos, e incluso algunos familiares, me llamaran idiota. Pero yo contaba con pruebas, capturas de pantalla que demostraban que, en primer lugar, me había engañado durante meses, en segundo, mintió acerca de la paternidad del bebé, y en tercer lugar, su plan era que yo terminara criando al hijo de otro hombre. La respuesta fue inmediata y contundente, la gente se volvió en su contra, hasta su mejor amiga dejó de defenderla, mi familia se retractó y, de repente, nadie quiso ofrecerle ayuda. Llegó a llamarme suplicando otra oportunidad, pero yo simplemente me reí y la bloqueé. Aún me cuesta asimilar todo lo ocurrido. Un momento me siento aliviado por liberarme de su manipulación, y al siguiente, me enojo conmigo mismo por no haber notado antes las señales. 3 años de mi vida dedicados a alguien que solo me veía como una fuente de dinero. No sé qué pasará a continuación,
pero no lamento haberla expulsado, ya que ella tomó sus propias decisiones. Sin embargo, sigo cuestionándome cómo es posible que alguien a quien amé pueda hacerme tanto daño. ¿Algún consejo sobre cómo seguir adelante? ¿Cómo aprender a confiar otra vez después de una traición de esta magnitud? Actualización 1. Hace aproximadamente 3 semanas, mi última publicación alcanzó gran repercusión y desde entonces, la vida ha dado un giro que jamás imaginé. Ante todo, agradezco profundamente el apoyo y los consejos recibidos. Leer sus comentarios me dio fuerzas en momentos en que deseaba rendirme. Para quienes no lo conocen, estuve en una relación de 3 años cuando descubrí que mi novia me fue infiel. Resulta que, además de la traición, ella quedó embarazada, posiblemente del otro hombre, y tenía la intención de atribuirme la paternidad para seguir recibiendo mi apoyo económico. Enfrenté la situación, la confronté, la expulsé de la casa y publiqué los comprobantes de sus engaños cuando trató de victimizarse. Los días siguientes fueron devastadores. Durante la primera semana tras su salida, la soledad se hizo palpable. Me encontraba despertando en la noche buscando a alguien que ya no estaba, y el apartamento se sentía irreconocible. A pesar de saber que había tomado la decisión correcta, mi mente, habituada a su presencia, no dejaba de extrañarla. Las reacciones de sus amistades fueron intensas. Inicialmente, algunos me llamaban insensiblemente corazón frío o desalmado, hasta que presenté las pruebas, y la mayoría optó por respaldar mis hechos, e incluso un par de ellas ofrecieron disculpas. En especial, Tanya, una amiga cercana de mi ex, me llamó entre lágrimas para disculparse, revelando que durante meses ella había sido engañada con una narrativa distorsionada. Mi ex contaba que yo era controlador y le impedía salir, mientras que en realidad, los momentos en que ella mencionaba que se quedaba en casa eran cuando se encontraba con su amante. Además, Tanya confirmó lo que sospechaba, no era la primera vez que mi ex traicionaba, ya que había engañado a su anterior pareja también. Aproximadamente 10 días después de expulsarla, la situación tomó un giro inesperado. A las 2 de la madrugada, la encontré en mi puerta, descompuesta, visiblemente afectada, casi irreconocible, con señales de descuido personal y vestida con la misma ropa que llevaba cuando se marchó. Entre lágrimas, me suplicaba una segunda oportunidad, reconociendo sus errores. Cuando le pregunté por su amante, ella desvió la mirada y dijo, al intentar acudir a él, me recibió con risas y una declaración de que jamás quiso algo serio. Confesó que solo me buscó a mí porque el desafío resultaba emocionante. En ese instante, la contradicción y la falta de compromiso me dejaron sin palabras, y cerré la puerta, a pesar de sus persistentes gritos hasta que un vecino amenazó con llamar a la policía. No la he vuelto a ver hasta ayer, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Se trataba de mi ex, quien me envió una foto de un resultado de prueba de paternidad. Con cierto tono de ironía, aclaraba que, efectivamente, un hombre decente resultó ser el padre, dejando en claro que nunca mintió sobre su confusión acerca de la paternidad. Finalizó el mensaje diciendo que ahora se quedaba en la casa de su madre, mientras ella recibía ayuda para resolver sus dilemas. Lamento profundamente que haya llegado a este punto, reconociendo que, aunque hice mi parte, tal vez fuera demasiado tarde para salvar lo perdido. En paralelo, he estado tomando medidas para retomar el control de mi vida. Cada día voy al gimnasio y ya he perdido unos 7 kilogramos, 15 libras, además, he mejorado notablemente mi calidad de sueño. La terapia comenzó la semana pasada. Mi terapeuta insiste en que debo procesar la traición en lugar de acumularla internamente. Incluso decidí cambiar por completo los muebles del apartamento, pues ya no soportaba ver el sofá donde veíamos películas o la mesa de comedor que evocaba recuerdos compartidos. Ahora, el lugar empieza a sentirse como mi espacio, y no el de ambos. El trabajo también ha sido un bálsamo. Recientemente obtuve una promoción que había esperado durante meses, algo que pospuse pedir por temor a que mi ex necesitase mi apoyo financiero en cada ocasión. Respecto al tema sentimental, aunque aún no estoy listo para retomar una relación, he empezado a explorar citas esporádicas. La idea de confiar nuevamente en alguien resulta abrumadora, pero poco a poco estoy sintiendo que recupero mi identidad. En mis primeras citas, opté por no mencionar lo sucedido, aunque en una de ellas, con una mujer llamada Kylie, decidí abrirme en la segunda cita. Ella, con gran comprensión, compartió su propia experiencia de infidelidad. Tras 4 encuentros, aún es pronto para definir la relación, pero por primera vez en semanas siento una chispa de ilusión ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Otro efecto inesperado de todo esto ha sido el impacto positivo en mi situación económica. Sin que mi ex drenara mis finanzas, he logrado ahorrar una cantidad considerable, lo que me ha permitido pensar seriamente en comprar un pequeño departamento, algo que jamás imaginé a mis 30 y tantos años. Asimismo, tuve mi primera aventura en solitario, un viaje de una semana por las montañas, donde solo me acompañaron mis pensamientos y la naturaleza. Mi terapeuta comenta que he progresado de manera notable, aunque aún me invade cierta ira, no por extrañarla, sino por sentirme frustrado por no haber reconocido las señales a tiempo. 3 años son demasiado para invertir en alguien, pero estoy aprendiendo a perdonarme. No me considero tonto por haber confiado en quien amaba, simplemente, ella falló en corresponder esa confianza. El gimnasio se ha convertido en mi segundo hogar, y recientemente me inscribí en clases de boxeo, descubriendo que golpear algo ayuda a liberar esa rabia residual. También he retomado contacto con amigos de los que me había distanciado durante la relación, pues ella, de manera sutil, intentó aislarme de mi red de apoyo. Hace aproximadamente 2 semanas, recibí una llamada desde un número nuevo. Casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado, mi ex dijo, "Te extraño",
pienso en ti todos los días. No pude evitar soltar una risa. Le pregunté sobre el padre de su bebé, a lo que respondió que la situación no marchaba bien, que no era confiable, a diferencia de mí. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera razón de su llamada no era el cariño, sino la desesperación, ya que su plan B no funcionaba como esperaba. Le expresé mi pesar, pero le dejé claro que no había nada que discutir, habíamos cerrado ese capítulo definitivamente. Su actitud, tan altiva, demostraba que todavía se creía dueña de mi vida, mis recursos y mi futuro. Le recordé que ella fue la que deshizo todo, y colgué para siempre, bloqueando su número. Esa llamada marcó el final definitivo de un libro que jamás deseo volver a leer. Actualización 2. Hace medio año, mi vida se vino abajo. Recientemente, varios de ustedes me han pedido noticias, así que aquí va la actualización. Mi ex dio a luz el mes pasado a un niño, al que, según me contaron amigos en común, nombró en honor a su abuelo. Cuando me enteré, no sentí ni remordimiento ni curiosidad, sé perfectamente que el bebé no es mío, ni biológica ni legalmente, y he logrado encontrar paz con esa realidad. Lo que no esperaba era que el amante decidiera, de manera repentina, asumir el rol de padre. Según los rumores, se presentó en el hospital con flores y un peluche, proclamando un cambio personal y su intención de pasar a la acción. Mi ex, en su soledad y vulnerabilidad, lo acogió con los brazos abiertos. Aunque no conviven, él está presente, brindándole apoyo. No puedo evitar sentir cierto escepticismo, pues parte de mí quiere advertirle que quizás él también se retire pronto, pero al fin y al cabo, no me incumbe. Por otro lado, he entablado una amistad sincera con Tanya, la amiga de mi ex que me llamó para disculparse. Nuestra relación es puramente amistosa, acordamos que lo romántico sería innecesario, y ahora nos reunimos a tomar un café cada 2 semanas. Es reconfortante tener a alguien que comprende sin que tenga que explicar cada detalle. En cuanto a mi vida personal, retomé discretamente el mundo de las citas el mes pasado. Tuve algunos encuentros a través de aplicaciones de citas y salí en varias primeras citas, sin compromiso serio aún. El mayor desafío ha sido decidir cuándo revelar mi pasado. Resulta abrumador cargar con una bomba que podría explotar en cualquier momento. Con las primeras citas intenté omitir la historia, aunque en una ocasión, con una mujer llamada Kylie, opté por contarle ya en la segunda cita. Ella se mostró increíblemente comprensiva, compartiendo también su experiencia con la infidelidad. Ahora, después de 4 encuentros, aunque es pronto para definir algo, siento emoción ante la posibilidad de un futuro distinto. Además, mi situación financiera ha mejorado notablemente. Al no tener que sostener económicamente a mi ex, he logrado ahorrar lo suficiente como para considerar comprar un pequeño condominio en lugar de seguir alquilando, algo que jamás pensé posible a mis 30 y tantos años. Finalmente, mi bienestar personal ha alcanzado nuevos niveles. La promoción en el trabajo, los nuevos amigos, la posibilidad de un romance y mis planes de futuro, que ahora dependen únicamente de mí, han sido un bálsamo para mi alma. El mejor modo de vengarse no es hacer sufrir al otro, sino vivir plenamente mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus acciones, y eso es justamente lo que estoy haciendo. Actualización 3. Hola Reddit. Hace ya 2 años desde que se vino abajo todo, y aunque no tenía planes de volver a publicar, sentí que ofrecer un cierre podría ayudar a quienes atraviesan situaciones similares. La vida me ha llevado por caminos inesperados, y con el tiempo, he aprendido valiosas lecciones. Para empezar, estoy comprometido. El mes pasado le propuse matrimonio a Kylie, después de 1 año y medio de noviazgo. Ella es todo lo que mi ex no fue: honesta, trabajadora, solidaria, pero a la vez independiente. Juntos compramos una casa en los suburbios, con un jardín perfecto para nuestro perro, y adoptamos a Chance, un pitbull rescatado. En el ámbito laboral, mi carrera ha despegado de maneras que jamás imaginé. La promoción que mencioné en mi primera actualización me llevó a otra, y ahora tengo el privilegio de dirigir mi propio equipo. Alcanzar la libertad financiera, que obtuve al dejar de sostener a alguien que solo drenaba mi energía, me permitió arriesgarme profesionalmente y esos riesgos han dado frutos extraordinarios. Aunque todavía acudo a terapia de forma esporádica, no es por obsesionarme con el pasado, sino porque he descubierto el valor del mantenimiento mental, algo así como ir al gimnasio, pero para el cerebro. Desde aquella última llamada que mencioné en mi actualización anterior, no he tenido ningún contacto directo con mi ex. Sin embargo, en un pueblo pequeño, la información siempre circula. He escuchado que su amante permaneció a su lado durante casi 1 año antes de largarse, ya que, según cuentan, terminó de embarazar a una compañera de trabajo y decidió intentar arreglar las cosas con ella. Como suele ocurrir, la historia se repite. Mi ex volvió a vivir con su madre y ahora trabaja como bartender, luchando por compaginar el cuidado de su hijo con un empleo irregular, ya que el padre, aunque a veces contribuye, mayormente dice estar entre trabajos. Siento compasión por el niño, que no pidió nacer en este lío, pero sé que no es mi responsabilidad repararlo. Hace aproximadamente 6 meses, mientras estaba en el supermercado con Kylie recogiendo cosas para una cena que íbamos a organizar, me encontré con mi ex. Ella iba sola, con el semblante agotado, comprando pañales y comida para bebés. Nuestras miradas se cruzaron en la sección de frutas y verduras. Por un instante pensé que podría acercarse y provocar una escena dramática, pero simplemente se mostró abatida, asintiendo levemente antes de girar su carrito hacia otro pasillo. Kylie apretó mi mano y me preguntó en voz baja: ¿Esa es ella? Yo asentí. Kylie comentó con pesar: ella eligió su camino. Le respondí sin la ira que hubiera sentido hace 1 año. Más tarde, al cargar las compras en el auto, la vi en el estacionamiento, luchando por poner sus bolsas mientras sostenía a su pequeño. Sin pensarlo, dejé mis bolsas
bolsas a cargo de Kylie y me acerqué. ¿Necesitas ayuda? Mi ex se mostró sorprendida, luego algo desconfiada y finalmente agradecida. Gracias. Mientras yo ayudaba a cargar sus compras, su hijo, que claramente heredaron el parecido a su padre y no a mí, me observaba con gran curiosidad. Al terminar, ella comentó, ¿te ves bien? Y respondí, feliz estoy. Entonces, de manera repentina, añadió, lo siento, aunque sabía que esa disculpa no cambiaría nada, me conmovió, pues era la primera vez en años que escuchaba algo sincero de su parte. Le dije que esperaba que las cosas mejoraran, no tanto por mi interés en su bienestar, sino porque su hijo merecía estabilidad. Tu novia es muy bonita, observó mientras miraba a Kylie, quien esperaba con paciencia junto al auto. Prometida. Corrijo, le respondí. Por un breve instante, se reflejó en su mirada una punzada de pesar, como si pensara que quizá yo merecía esa dicha. Finalmente, agregó, alguien bueno por fin. No hubo enfrentamientos dramáticos ni reconciliaciones llorosas, solo un instante sincero entre dos personas cuyas vidas alguna vez estuvieron entrelazadas y que hoy toman rumbos completamente distintos. Regresé junto a Kylie sintiéndome más liviano, con la mirada puesta en el futuro. Desde una perspectiva de felicidad y estabilidad, puedo apreciar con mayor claridad las lecciones aprendidas. Confía en tu intuición. Ignoré señales de alerta durante años porque no quería enfrentar la verdad. No se puede cambiar a la gente. Mi ex fue arrogante y manipuladora desde el principio. Simplemente preferí no verlo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 32 años, creía haber desperdiciado mi mejor tiempo con alguien que no lo merecía. Ahora, a mis 34, comprendo que la vida aún me tiene reservadas muchas oportunidades. La sanación no es lineal. Hubo días, incluso un año después de todo, en que la ira me invadía sin aviso, pero eso era parte del proceso. La mejor venganza es vivir bien. La situación de mi ex es consecuencia de sus decisiones, mientras que mi felicidad es fruto de elegirme a mí mismo. Para quienes atraviesan situaciones similares, les aseguro que, aunque la mejora no es inmediata ni sencilla, las cosas se vuelven mejores. Dejé de permitir que la traición definiera mi vida al quitarle su poder, convirtiéndola en simplemente un capítulo doloroso de un libro que aún se escribe. Actualización 4. Hace poco menos de 5 años viví un episodio que cambió por completo mi existencia. Mi novia de 3 años me fue infiel, dio a luz al hijo del hombre con el que me engañó y trató de engañarme para que yo me hiciera cargo del niño como si fuera mío. Ante tal traición, decidí cortar toda comunicación con ella, expulsarla de mi vida y comencé a reconstruir mi mundo. Mi último comunicado público fue hace 3 años, cuando anuncié mi compromiso con Kylie. Desde entonces, las cosas han avanzado. Kylie y yo nos casamos, ahora formamos una familia con nuestra hija de 2 años, Hannah, y nos mudamos a otro estado por motivos laborales. La vida parecía encaminada a ser plena y estable. Sin embargo, la semana pasada, durante una conferencia en mi antiguo pueblo, me enfrenté inesperadamente a un pasado del que creía haberme liberado. Tras los eventos del día, algunos colegas y yo decidimos cenar en un restaurante del centro. Al ser acomodados, noté a un mesero cuyo rostro me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo de inmediato. Fue solo al acercarse para tomar nuestros pedidos que comprendí. Era él, el hombre con el que mi ex tuvo la aventura, el padre de su hijo. En un primer momento, el hombre no me reconoció. Sin embargo, al final de la frase, nuestros ojos se encontraron y se generó un instante de reconocimiento incómodo, que lo dejó sin palabras por un breve lapso antes de que, visiblemente avergonzado, se retirara precipitadamente hacia la cocina. Posteriormente, otro mesero continuó atendiendo nuestra mesa, lo que me pareció lo más adecuado en ese momento. Aún así, al concluir la cena, el mismo hombre regresó y se acercó a nuestro grupo, interrumpiendo la animada conversación laboral que mantenían mis compañeros. Con tono reservado, me pidió hablar en privado. Acepté, y tras indicar que iba a hacer una llamada rápida para reunirme con los demás en el bar contiguo, me dirigí hacia la entrada lateral del restaurante, donde lo encontré esperándome. Para mi sorpresa, su apariencia había cambiado. Se veía mayor y su semblante reflejaba desgaste. Con voz quedamente sincera, me confesó que, desde hacía tiempo, había deseado pedirme perdón por su parte en lo ocurrido. Sé que esto no cambia nada, pero lamento lo sucedido, murmuró antes de que yo pudiera responder. Sorprendido por la inesperada disculpa, y sin poder evitar un sentimiento de confusión, le pregunté cómo habían evolucionado las cosas con ella. Con un suspiro profundo, me relató que tras el nacimiento de su hijo intentaron seguir juntos, pero resultó ser un desastre. Estuvieron juntos de forma intermitente durante unos 2 años hasta que, finalmente, él decidió poner fin a esa relación. Escuché que te fuiste porque otra mujer quedó embarazada, le comenté, a lo que él respondió, desconcertado, negando, no. Me fui porque ella nunca paraba de compararme contigo. Siempre decía que nada de lo que hacía era suficiente, que tú siempre lo habrías manejado mejor, que ni siquiera me preocupaba por el dinero. La ironía no se me escapó. La mujer que me había engañado por considerarme poco emocionante terminó echándose atrás frente a la estabilidad que, sin duda, había descartado. Entonces le pregunté por su hijo. Con una sonrisa suave en el rostro, me explicó que Tyler, de 7 años, era un niño brillante al que ve los fines de semana y, a veces, durante la semana, añadió que, a pesar de la inestabilidad en la vida de su ex, quien había pasado por constantes cambios en trabajos y relaciones, él era la única constante en su vida. Me sorprendió la forma en que hablaba de él. Con cierto aire de resignación, me comentó que,
como parte de su proceso personal, llevaba 3 años sobrio y participaba activamente en reuniones donde parte del camino es enmendar el daño causado. Siempre te tuve en mi lista, pero jamás imaginé tener la oportunidad de disculparme contigo, agregó. Le respondí de manera amable, aceptando sus disculpas, pero dejando claro que esos hechos ya eran parte del pasado. Gracias, aprecio tu gesto, pero mi vida ha seguido un rumbo distinto, estoy casado. Tengo una hija y me he mudado. El pasado quedó atrás, le dije. Antes de despedirme, él me soltó una última declaración. Ella se arrepiente de lo que te hizo, nunca lo ha superado. Ante ello, simplemente respondí que eso ya no era mi problema. Al volver a mi habitación de hotel, me puse en contacto de inmediato con Kylie. El sonido de su voz y el dulce murmullo de Hannah en el fondo me recordaron que mi realidad actual estaba llena de amor y estabilidad, lejos de los fantasmas del pasado. No obstante, aquella inesperada reunión me llevó a reflexionar sobre las vidas paralelas que se habían desarrollado tras nuestra separación. Yo había logrado reconstruirme, encontrar el amor y formar una familia, mientras que ella parecía seguir inmersa en una espiral de inestabilidad. No encontré satisfacción en esa comparación, solo tristeza por el pequeño Tyler, el único ser que, a pesar de todo, tenía una vida relativamente estable en medio del caos. La mañana antes de partir de la ciudad, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que había sabido del encuentro con el hombre de la infidelidad y que, si yo estaba dispuesto, le gustaría reunirse para tomar un café sin ningún compromiso, únicamente para conversar. No tardé en deducir que se trataba de mi ex, pues debía haberle contado a alguien lo sucedido. Después de meditarlo, respondí que agradecía la invitación, pero que no creía que esa reunión fuera beneficiosa para ninguno de los dos. Ella replicó brevemente, expresando que solo deseaba tener la oportunidad de disculparse en persona, pero, al final, la conversación quedó en un simple "te deseo lo mejor". Esa experiencia me enseñó algo fundamental: la rabia que una vez me consumió se ha disipado por completo. Hoy, ya no siento ni odio ni amor hacia ella, sino una especie de desapego que se asemeja a un interés académico por el desarrollo de su vida. En retrospectiva, aquella situación devastadora de hace 5 años, en la que mi mundo se derrumbó por culpa de la irresponsabilidad ajena, dio paso a la creación de un nuevo y sólido camino en el que ahora decido quién merece formar parte. Si hay una lección en todo esto, es que el tiempo puede sanar incluso las heridas más profundas, siempre y cuando dejemos de remover las viejas cicatrices. He aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de edificar algo valioso a partir de los escombros. No escribo estas líneas en busca de consejo o compasión, sino para decirle a quien esté atravesando una situación similar: aguanta, porque la persona que serás en 5 años mirará atrás y entenderá que lo que parecía ser el fin fue en realidad un nuevo comienzo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.